Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video anterior habíamos visto el concepto de alimento, la diferencia entre alimentación y nutrición, vimos los nutrientes y demás. En este video vamos a hacer énfasis a los macronutrientes, pero previo a eso quiero que hagamos una clasificación general de los nutrientes. Bien, los nutrientes los podemos clasificar según su necesidad de ingesta, según su función y esencialidad. En cuanto a su esencialidad, pueden ser esenciales o no esenciales. Los primeros son aquellos que no son vitales para el organismo, pero que no los puede sintetizar o elaborar en cantidades totales o las suficientes para cubrir los requerimientos necesarios. Es decir, son aquellos que se deben incorporar junto con la alimentación. Por el contrario, los nutrientes no esenciales son los que bajo determinadas condiciones se producen en cantidades adecuadas en el organismo, ¿sí? Luego tenemos según su función, que pueden ser energéticos, plásticos o estructurales y reguladores. En cuanto a los energéticos, como lo dice la palabra, son los que aportan la energía necesaria para que nuestro organismo pueda llevar a cabo diferentes funciones, como por ejemplo los glúcidos y las grasas. Luego tenemos los plásticos estructurales, que son los que proporcionan materiales precisos para la formación de estructuras corporales, que también permiten su crecimiento, como por ejemplo las proteínas, los glúcidos y también algunos elementos minerales como calcio y fósforo. Por otra parte tenemos los reguladores, que son los que controlan las reacciones químicas del metabolismo, que son las vitaminas y algunos minerales como el potasio y el sodio, ¿sí? Y ahora bien, vamos a la clasificación según su necesidad de ingesta, que tenemos los macronutrientes que se requieren en grandes cantidades, como las proteínas, grasas, hidratos de carbono y algunos minerales, y los micronutrientes que se necesitan en una cantidad menor, que son las vitaminas y los minerales, ¿sí? Bien, en este video dijimos que nos vamos a centrar en los macronutrientes, que vamos a repetir, son el agua, los glúcidos, las proteínas y también los lípidos. Bien, vamos a comenzar con los glúcidos, que también se los conocen como hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares. Estos macronutrientes se encuentran en todos los organismos vivos. Aportan fundamentalmente la energía y son el principal combustible para realizar las funciones vitales del organismo, ¿sí? Y también son fundamentales en el metabolismo de los centros nerviosos. ¿Por qué? Porque el cerebro, en condiciones normales, solamente utiliza glucosa como fuente de energía. Los principales alimentos que nos suministran hidratos de carbono son los cereales y los derivados, como por ejemplo las pastas, el pan, el arroz, las galletas, ¿sí? Y azúcar y alimentos azucarados, papas, legumbres, bananas, maíz, algunas gaseosas azucaradas y demás. Ahora bien, la clasificación de los carbohidratos se divide en dos grandes grupos, los simples y los complejos. Los simples también se los conocen como monosacáridos. Son aquellos como por ejemplo la glucosa, la fructuosa, la galactosa, que no se pueden convertir por reacción química en azúcares más pequeños y constituyen una fuente de energía de rápida utilización en el organismo. ¿Sí? Luego tenemos los carbohidratos complejos, que están formados por dos o más azúcares simples que se enlazan entre sí. Por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar que consumimos, que es un disacárido que está constituido por una molécula de glucosa que se enlaza con una de fructuosa. También tenemos la lactosa, que es el azúcar de la leche, que está constituida por la unión de glucosa y galactosa, ¿sí? Que esto, bueno, lo vamos a ver también el tema de sacarosa, lactosa más adelante en otro video, y si tienen consultas o algo lo pueden dejar en la caja de comentarios. Ahora bien, algo importante que tenemos que saber sobre los glúcidos es la fibra. La fibra es un grupo de nutrientes que está constituida por polisacáridos vegetales, a excepción del almidón y otras sustancias como la lignina, que no son digeribles por el ser humano y prácticamente no se absorben, ¿sí? La fibra
es un componente de la dieta que ha merecido últimamente especial atención. Tiene una importante función regulando la mecánica digestiva. A su vez, se puede clasificar en fibra soluble e insoluble. En cuanto a la soluble, podemos nombrar a las gomas, a los mucílagos y a las pectinas. Cumplen diferentes funciones como aumentar la viscosidad de algunas soluciones y están presentes en frutas, legumbres y cereales. Por otra parte, tenemos la fibra insoluble, que esencialmente se trata de una celulosa y lignina presentes en cereales completos, como por ejemplo el arroz. Aumenta la motilidad intestinal y la velocidad de tránsito por el intestino delgado. Por eso muchas veces está involucrada la fibra en las dietas para bajar de peso o generalmente también en las dietas de los deportistas, ¿sí? Bien, otro grupo grande que vamos a tratar son las proteínas, que son biomoléculas grandes, macromoléculas, que se encuentran en todo organismo viviente. Existen de muchos tipos y diferentes funciones. Vamos a nombrar y ver algunos ejemplos de las funciones. Tenemos una función estructural como la piel, el colágeno, los cabellos. Algunas cumplen funciones contráctiles como las que constituyen las fibras musculares. Otras poseen una función catalítica como las enzimas, otras reguladoras como las hormonas y algunas que participan en el mecanismo de defensa inmunológica del organismo que son los anticuerpos. A su vez, las proteínas aportan energía al organismo, pero no tanta como los lípidos, ¿sí? Pero bueno, hay que saber que aportan en cierta medida energía, no tanta como los lípidos. A su vez, según su origen, las proteínas se clasifican en animal o vegetal. Las de origen animal se encuentran en huevos, lácteos y carne y son las de mayor valor nutritivo que las de origen vegetal, que se encuentran en nueces, almendras y legumbres. Pero es importante que en una dieta saludable se encuentren ambos grupos en diferentes proporciones, ¿sí? A su vez, hay que saber que las proteínas están constituidas por cadenas de aminoácidos entrelazadas en sí. A ver, el tema de aminoácidos lo vamos a ver en un video más adelante porque es un tema complejo de entender. Hay varios aminoácidos con funciones diferentes, incluso estructuras diferentes. Pero es importante saber que las proteínas están constituidas por los mismos. Otra clasificación importante de las proteínas son según su forma tridimensional. Tenemos fibrosas y globulares. Las proteínas fibrosas son insolubles en agua, que en la naturaleza constituyen materiales estructurales como tendones, pezuñas, cuernos y músculos. Y las proteínas globulares, por lo general, son solubles en agua. Se dice que la mayor cantidad de enzimas existentes son globulares. Ahora bien, ¿qué es una enzima? Es un catalizador biológico, es una sustancia, por lo general una proteína, que actúa como catalizador de una reacción biológica. Como todos los catalizadores, las enzimas no se consumen o pierden en estas reacciones, sino que actúan acelerándolas. Como por ejemplo, la falta en el organismo de la enzima lactasa ocasiona en el ser humano lo que se denomina intolerancia a la lactosa, con lo cual la persona que sufre esta deficiencia no puede ingerir leche y derivados. Actualmente se elabora leche con el contenido de lactosa reducido, lo cual genera una alternativa en algunos casos para evitar el problema mencionado. Bien, otro dato que les quería tirar es el de la inmunoquímica. El cuerpo humano reacciona inmediatamente ante la presencia de sustancias extrañas como parásitos, virus, bacterias, polipéptidos. En términos inmunológicos, esa sustancia extraña se la conoce como antígeno y la proteína encargada de eliminarla, un anticuerpo, que por lo general la conocemos como inmunoglobulina. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con otro grande grupo que son los lípidos. Otro grupo importante son los lípidos, que son moléculas orgánicas, se encuentran en la naturaleza y son la principal y concentrada reserva energética del cuerpo humano. No se disuelven en agua y pueden ser de origen vegetal o animal. Cumplen también con diferentes funciones, entre ellas son elementos estructurales porque forman las membranas celulares, son vehículos de ciertas vitaminas liposolubles como la vitamina A, la D, la E y la K,
y además son necesarios para la absorción de las mismas. También contienen ciertos ácidos grasos que el hombre no puede sintetizar, por lo que los coloca como nutrientes esenciales, ¿sí? También las grasas son los agentes palatables por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Que contribuyen a los alimentos que resulten ser más aceptables, como se dice vulgarmente, más sabrosos, como por ejemplo las papas fritas, el tocino, entre otros, ¿sí? Bien, en cuanto a su clasificación, se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes parámetros, pero el grupo en que particularmente nos interesa son los triglicéridos. Los triglicéridos están constituidos por un alcohol, por lo general glicerol, y 3 ácidos grasos. Se pueden clasificar en grasas y aceites. La principal diferencia es que las grasas son de origen animal y a temperatura ambiente son sólidos, y los aceites de origen vegetal y a temperatura ambiente son líquidos. Bien, también es importante mencionar a los ácidos grasos, pero lo vamos a ver en mayor profundidad en otro video con los aminoácidos. Pero bueno, voy a hacer una breve explicación. Ellos son biomoléculas formadas por una cadena de átomos de carbono unidos entre sí. Se pueden clasificar en saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados poseen enlaces simples de átomos de carbono. Son comunes y abundantes en las moléculas de los triglicéridos, generalmente de origen animal. Mientras que los ácidos grasos insaturados poseen enlaces dobles de átomos de carbono. Pueden ser monoinsaturados, que quiere decir con un solo doble enlace, o poliinsaturados con más de un doble enlace, ¿sí? Son más comunes y abundantes en las moléculas de los triglicéridos de origen vegetal, ¿sí? Bueno, y por último tenemos el agua. El agua. Sin agua no hay vida. Es el principal nutriente del organismo. Constituye el 60% del peso corporal en hombres y en mujeres el 50%. ¿Sí? Ocupa el segundo lugar después del oxígeno en cuanto a importancia para el mantenimiento de nuestra vida y el desarrollo de nuestras funciones. Hay que tener en cuenta que el agua no aporta energía. Se elimina mediante diferentes procesos como la transpiración por medio de la piel, la respiración, la orina, la defecación, ¿sí? Por lo general se aconseja tomar 2 litros de agua por día para estar correctamente hidratados, pero bueno, siempre hay que consultar a un médico. Si bien el agua es importante a cualquier edad, para los niños en desarrollo es fundamental. Además, el volumen de agua corporal es mayor en los bebés y en los niños y va disminuyendo con la edad. Dentro de una alimentación saludable para los niños, el agua constituye una de las bebidas más adecuadas. Los bebés amamantados reciben la cantidad de agua necesaria por medio de la leche materna y por lo tanto el momento de introducción del agua como bebida independiente vendrá después cuando inicien la alimentación complementaria. Bueno, hasta acá hemos llegado con macronutrientes. El próximo video será sobre micronutrientes. Si tienen alguna consulta, duda, sugerencia, me la pueden dejar en la caja de comentarios o en mi mail que les voy a dejar en la descripción. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y activar la campanita para las notificaciones. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.